Dios les bendiga, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, el pastor Marcel Cartagena saludándoles. La Iglesia Cristiana de Jehová Jireh, siempre haciéndole la invitación, hermano, que nos acompañe, nos apoye, invitándolo a que se suscriba a nuestro canal, Cronos TV MC, el canal de la Iglesia. Amén, hermanos. Esta tarde preciosa vamos a hablar de un tema diferente. Vamos a hacer quizá un comentario bíblico, exegético, hermenéutico acerca de Rico y Lázaro, de esa famosa parábola o de ese relato bíblico, el cual su base nosotros lo encontramos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19, cuando nos habla del rico y Lázaro. Y vamos quizás a evacuar un poquito de dudas, de los cuales la última vez estaba viendo aquí en los comentarios, que me hacían comentarios que tal vez podía hablar de ese tema y aclararlo un poquito, cómo es que nosotros lo vemos. Primero que nada, comenzamos haciendo de esto un comentario sobre esto, un comentario exegético, diciendo que hay muchas tesis, muchas teorías, entre ellos los arrianistas, de que dicen que el relato de Lucas, del 16-19, del rico y Lázaro, es una parábola. Y cuando hablan de parábola, básicamente están hablando de que es, hermanos, un cierto lenguaje figurativo que nuestro Señor Jesucristo utilizó para decirnos algo, pero que no es que exista en verdad el seno de Abraham, o que no es que exista lo que Jesús nos dice ahí. Sin embargo, yo quiero decirle algo. Cuando nosotros nos vamos primero a las partes de lo que es la literatura, nos damos cuenta, hermanos, de que cuando nosotros hablamos de una parábola, de las cuales Jesús habló mucho dentro de los evangelios, en su ministerio, nos damos cuenta que las parábolas carecían, uno, de personajes, de nombres de personajes. Es decir, es como que diga la del sembrador. Y entonces un hombre salió a sembrar una buena semilla y la tierra cayó y los árboles, pero no hay personajes, no hay nombres. No hay lugares que diga, y entonces en la ciudad de Samaria o de Jerusalén no hay nombres de ciudad, en lo que dice, entonces cruzó de una ciudad a otra, de un lugar a otro. Es decir, el lenguaje figurativo, pero por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo tomaba la vida real, un ejemplo de la vida real, y lo aplicaba a la enseñanza que él estaba dando en ese momento. Es decir, si iba a hablar, por ejemplo, de la higuera, pues veía una higuera. Es como esa higuera, decía el Señor. Es como un hombre que venía pasando por el puerto y comenzaba a hacer de ese momento real una enseñanza para el pueblo. Entonces utilizaba un lenguaje figurativo. Estaba utilizando un símil, pero no estaba utilizando en ese momento un relato. Pero la diferencia de Lucas 16-19, cuando habla del rico y Lázaro, es que aquí sí tenemos nombres. Tenemos nombres como el de Lázaro, tenemos nombres como el de Abraham, tenemos un lugar como el seno de Abraham, tenemos tiempos. Ahora bien, la diferencia de esto y por qué muchas veces el arrianismo, a diferencia de los arminianos, que somos nosotros, o tal vez los calvinistas, que aceptan que es un relato, es una historia que Jesús nos está revelando en ese momento, es porque el hecho de que nosotros no conozcamos el seno de Abraham o no conozcamos más sobre este evento, eso no quiere decir que no exista. Eso ya lo hemos dicho en algunos mensajes anteriormente. ¿Por qué razón? Porque nosotros pensamos que, por ejemplo, porque Apocalipsis menciona ciertas cosas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, habla sobre la mujer en el capítulo 13 y el bebé, y hay muchas tesis acerca de esto, y como no sabemos de qué trata, pensamos que un lenguaje figurativo significa que es una fantasía, pero no es así. En Lucas 16-19 encontramos nombres, encontramos lugares y encontramos el nombre de Lázaro también. La enseñanza principal de Lucas 16-19 en el rico y Lázaro, uno es que nos deja un mensaje a nosotros como cristianos, que muchas veces nosotros estamos bien bendecidos económicamente y estamos pensando, Dios me ama porque me tiene bien bendecido, los hermanos ahí todos pobretones en la iglesia. Pero el rico dice que Lázaro, que mojaba su lengua por querer comer de las migajas que caían de la mesa del rico. El primer mensaje es que el rico es rico muchas veces para que pueda bendecir a los que están alrededor de él, no para que esté haciendo más viajes allá a disque Israel o disque la Iglesia Santa, no, ni para que lo esté gastando en el último carro de lujo, en viajes, en esto, lo otro, cuando hay pueblo ahí que necesita o que puede ser bendecido por esta persona. Ese es uno de los mensajes que nos hacen el rico y Lázaro. Y el segundo es, Dios nos está diciendo a través de este relato bíblico, no es parábola, es un relato bíblico.
Nos está diciendo a qué lugar nuestra alma va a ir a parar después que muramos. El que muere en Cristo, como Lázaro, que murió en Cristo a pesar de que fue pobre en la vida real, dice que fue a dar al seno de Abraham, a un lugar de consuelo. Y mientras que el rico, a pesar de haber sido rico y que no tiene nombre en la palabra de Dios, porque no aparece el nombre más que solo como rico, así es reconocido, dice que fue a dar al lugar de tormento allá en el infierno. Pero este mensaje que vamos a ver hoy, vamos a compaginarlo un poco con un mensaje que usted va a encontrar aquí en el canal, en Cronos TV MC, que es el canal de la iglesia de YouTube, donde hablamos sobre el alma. Aquí vamos a ver una continuación sobre el alma y cómo podemos saber de que una persona, aún después de muerta, que haya pasado ya digamos al lugar de tormento o al lugar del seno de Abraham, que es el lugar que hoy es conocido como el paraíso, el tercer cielo, como Pablo lo llama, vamos a ver de que aún ahí el alma nos sigue acompañando, es decir, que el alma es eterna, que el alma no muere. Y aquí está una de las pruebas fehacientes en Lucas 16:19, en el rico y Lázaro. Y comienza diciendo así, parafraseando un poquito para que podamos entender el mensaje, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura. Era un hombre rico, no tenemos hasta ese momento nombres, ¿verdad? Y dice, de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Desde ese momento que encontramos nombres aquí, como Lázaro, ¿verdad? El del pobre, el del mendigo. Desde ese momento rompemos el esquema de que es una parábola y pasa a ser un relato, una historia. Como le digo, el hecho de que nosotros no conozcamos que ahí hay un mensaje, que ahí Dios nos está hablando sobre un lugar, eso no significa que no exista, es diferente. Pero dice que había ahí un hombre, también un mendigo llamado Lázaro, y que estaba, dice, echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Entonces quiere decir que el primer mensaje que el relato bíblico nos da es que si nosotros tenemos y somos bendecidos económicamente, hermano, no es para que solo estemos gastando pensando en comprar el último carro, el modelo de carro, o irnos de viaje aquí, allá, 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 habiendo un pueblo que necesita ser bendecido por lo que Dios le da a usted. Oiga bien, para eso, porque esto es reclamado allá en el lugar del tormento al rico, porque le dice, tú tuviste tus riquezas allá, y Lázaro su pobreza. Ahora Lázaro es aquí consolado y tú condenado. Entonces, tenemos que saber eso, hermanos, de que no es siempre solo para que, y ni que las riquezas tampoco no determinan el grado digamos, de santidad o el grado que nosotros de bendición que tenemos ante Dios. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente, hermanos, que su bendición la quiere manejar en base a las cuentas, en base a lo que tiene, plata. Pero no siempre es así. Cuando el rey David, más bendecido estuvo en su reino, es cuando más pecados cometió, es cuando más problemas tenía. Entonces, no siempre la bendición económica, que nosotros llamamos bendición a las cuentas llenas, va a significar la bendición de una vida espiritual de un ser humano, de una persona. Pero vea, continuando con el relato, dice así, mire, verso 22, dice así, Lucas 16:22 dice, aconteció que murió el mendigo, vea, murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles. Un ejército de ángeles, un valle de ángeles fue encargado de venir a traer el cuerpo de lo que era el mendigo, de que probablemente en este mundo no tuviera ni nombre, ni apellido, ni un estatus social, ni un estirpe, no tuviera nada, hermanos, en la sociedad. Pero a pesar de eso, los ángeles se toman en la molestia de venir y recoger el cuerpo de Lázaro, el mendigo, y llevarlo, dice, a los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Simplemente, mire, no había nombre para el rico. Quizás en la tierra el rico tenía gran nombre poderoso, quizás una estirpe social, una de las 3 familias más poderosas del mundo, de las 4 familias más poderosas del mundo. Quizás tenía una gran historia, cuantos títulos, pero ante Dios, hermano, ese hombre no tenía nada. Ese hombre era como muchas veces en Apocalipsis vemos nosotros que le dice a uno de los ángeles de la iglesia, tú eres un simple desnudo y desventurado, o sea, no tienes nada, estás muerto en vida. Y él no tenía nombre. Y dice que simplemente fue sepultado, no vinieron los ángeles por él. A diferencia de Lázaro, el mendigo, que vinieron los ángeles y fue llevado al seno de Abraham. Aquí comenzamos a romper de nuevo otra vez lo que la gente dice muchas veces, que es una parábola. Porque encontramos nombres del lugar como el seno de Abraham. Ahora bien, que el seno de Abraham usted y yo no lo conozcamos no significa que no exista.
Por ejemplo, cuando antes que Cristóbal Colón descubriera América y estaban allá en la península ibérica, allá en España, ellos pensaban que hasta ahí llegaba el mundo. De hecho, había un letrero que decía, hasta aquí llega el fin del mundo, en la península ibérica, en España. Pero ellos no sabían que aquí había otro mundo, todo América, todo Norte, Sur y Centroamérica, que es América como tal, el continente americano, existía. Cuando Colón viene, se da cuenta que existe otro mundo, que existen los mayas, que existen los aztecas, que existen los incas, que existen los sioux, que existen los navajos, que existen los piel roja, que existen todo ese mundo aquí. Pero el hecho que él no conocía no significa que no existiéramos. Lo mismo sucede con el seno de Abraham. El hecho que usted no conoce y yo no conozcamos, porque tendríamos que morirnos para ir a conocer, no significa que no exista. Siguiendo con el tema de que si es una parábola o un relato, la respuesta es que no, es un relato, no puede ser una parábola porque ya sacamos el nombre de Lázaro, el nombre de Abraham y el nombre del seno de Abraham. Y dice ahí, mire, que el rico murió y simplemente fue sepultado, pero que Lázaro murió siendo un mendigo en la tierra y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham o al lugar de consuelo, como dice ahí. Verso 24 dice, entonces dice, Lázaro dice, verso 23 dice, y en el Hades dice, el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense que le voy a decir algo, hablando, dándole un poquito de continuidad al tema que habíamos visto aquí en Cronos TV MC anteriormente, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el cuerpo y cómo lo dividíamos, las funciones de cada uno de ellos. Decíamos que cuando alguien muere, independientemente muere en Cristo o no, su alma es eterna. Y eso lo vimos también en 1 Samuel 28 cuando hablamos de Samuel y de Saúl, que Samuel sigue viviendo, su alma sigue viviendo más allá. Nosotros no podemos decir dónde, pero cuando Samuel viene por medio de la hechicera, que Dios lo permite, hablar con Saúl, nos damos cuenta que Samuel seguía su vida. En el versículo 24 dice, entonces, él dando voces, vea, en versión 23 dice, y en el Hades, él alzó sus ojos. Dice, y estando en tormento, porque es lugar de tormento el rico, dice que alzó sus ojos y que vio. Aquí vamos a la parte almática. El cuerpo ya se terminó, ya murió. El cuerpo viene del polvo y el polvo volverás. Los ojos ya se terminaron, los oídos ya se terminaron, el cerebro se terminó, la sangre se terminó, todo se lo está comiendo los gusanos. Pero nos damos cuenta nosotros, hermanos, que aquí dice que cuando él llegó al lugar de tormento, él alzando sus ojos, vio a Lázaro y al seno de Abraham, y a Abraham y el seno de Abraham. Entonces quiere decir que un muerto que ha pasado a una vida almática, que sigue su eternidad viviendo en una vida almática, nos damos cuenta que él puede seguir viendo. Dice, de todo esto, vea, de todo esto, una gran cima un gran abismo está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que de aquí quisieran pasar de aquí para allí y de vosotros para acá, no pueden ni de allá pasar acá. Eso le aclara a Abraham. Le dice, además, aunque yo quisiera llevarle la agüita a usted, que aquí nos sobra agua, aunque yo quisiera hacer eso, le está diciendo a Abraham, no puedo, porque un gran abismo es puesto entre nosotros y vosotros para que ni ustedes, los del lugar de tormento, los pecadores, los que murieron sin Cristo, puedan pasar para este lugar, ni nosotros podamos pasar para ese lugar. Está por una ley natural prohibido, pero no para Dios. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, entonces te propongo algo, ¿verdad? Te propongo algo. Entonces, Abraham, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, que les envíes a alguien a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Mire, este hombre hasta conciencia tenía, memoria tenía, matemáticas también las seguía teniendo en su mente, los conocimientos, porque decía, tengo 5 hermanos, manda a la casa de mi padre a alguien. O sea, no puedes mandar a Lázaro aquí porque hay un gran abismo que nos divide.
pero por favor manda a alguien, a mi familia, a mis hermanos, para que ellos no vayan a venir aquí, porque ellos también creen como yo que la riqueza es todo en el mundo, que teniendo las cuentas llenas todo está tranquilo. Ellos piensan que nunca van a morir, es más, ni creen en Dios quizás, o les sirven mucho a la riqueza, o les sirven más al enemigo, o los negocios que hacen más esturbios, o están haciendo matanzas, están siendo políticos poderosos, etc. Pero se han olvidado de Cristo, se han olvidado que un día van a morir como todos, y que van a ir a ese hoyo. Y entonces viene y le dice él, entonces manda a alguien de aquí, porque tengo 5 hermanos, había conciencia, había matemática, había pensamiento, había recuerdos, pero él ya no estaba viviendo en este mundo, estaba viviendo una eternidad, una vida almática, y eso es importante para nosotros que lo entendamos, hermanos. Vea, y le dice en el verso 16, además de todo esto, en el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, a Moisés le quiere decir a la ley, a los profetas le quiere decir a todos los profetas, desde el primer profeta que aparece hasta Malaquías. Es decir, tienen todo el testamento, por el Antiguo Testamento, por eso le dice a la ley y a los profetas tienen ahí, óiganlos. Para eso se les ha enviado profetas, para eso se les mandan evangelistas, para eso se les mandan también predicadores, pastores también, que muchas veces predicamos en los púlpitos, predicamos en la iglesia y no, la gente no pone atención al mensaje, no hay ni siquiera un prestar atención, no hay ni siquiera un creer en estas personas. ¿Por qué razón? Porque no es el tiempo para el pastorado. El tiempo va a ser cuando las cosas se comienzan a poner más feas, ya entre poco tiempo, entonces la gente va a comenzar a agolparse alrededor de los pastores para poder conseguir el conocimiento, pero ya no va a ser posible, hermanos, ¿verdad? Por eso que Dios nos ha mandado hoy predicación, 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 y esa es la razón por la que yo estoy esta noche preciosa aquí con usted, inaugurando el mes de noviembre, para que usted también se dé cuenta, hermano, de que la palabra la estamos dando hoy, la estamos dando para el pueblo, para que usted pueda recibir esta palabra. Parece en Lucas 16, 19, Rico y Lázaro, no es una parábola, porque hay nombres, porque hay lugares, porque hay una descripción de lo que va a pasar con las almas, y por lo tanto es un relato bíblico en el cual Dios utilizó para enseñarnos algo, revelarnos algo. Segundo punto que nosotros podemos decir es que Dios nos deja 2 mensajes principales allí. Uno es que con la riqueza de que Dios nos puede dar en este mundo y que estemos bien económicamente, no pensemos solo en gastarlos y irnos de viaje y comprar el último modelo. Veamos a nuestro prójimo, porque allá se le fue reclamado y demandado al rico. Muchas veces ahí usted solo criticamos que la ofrenda, que el diezmo, que la iglesia, y la iglesia está en quiebra, hermanos. La iglesia está en quiebra. Y todos los lugares, incluso los social clubs, los clubes deportivos, todas las asociaciones vienen del dinero y los miembros tienen que aportar. De hecho, los filósofos de antes que todo critican, también los filósofos como Platón, como Aristóteles, ellos vivían de las ofrendas que sus discípulos le daban, sus ayudantes. No solo en el mundo cristiano ha existido esto, sino también existió allá. Yo no le estoy diciendo con esto que hágalo usted y que está obligado, no. Si Dios lo pone en su corazón, pero también quiero decirle que uno de los mensajes que aquí nos deja es que le fue demandado al rico que no bendecía a la gente, sino que se lo gastaba y hacía despilfarros con las riquezas, porque pensaba que de esa manera él seguía estando más bendecido. Pero que no se olvide del prójimo que está allí y que necesita ser bendecido. 2, que Dios nos está mandando un mensaje, nos dice a qué lugares van a ir nuestras almas, y que después de esta vida sigue una alma, sigue una vida que es la vida almática, la vida eterna. Ya dijimos que el Espíritu vuelve de donde vino, el quien lo dio, el ruaj, el soplo de vida, el hálito de vida, pero que el alma se va a un lugar de reposo o a un lugar de tormento, que hoy fue trasladado al seno, del seno de Abraham, pasa a un lugar celestial, que Pablo lo llama el seno de Abraham, paraíso o lugar celestial. De esta manera nos despedimos invitándolos siempre que se suscriba a nuestro canal Cronos TV MC, el canal de la iglesia. Iglesia Cristiana Jehová Jireh, una vez más para servirles, se despide de ustedes el pastor Marcil Cartagena. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Siga en este canal, sugiérame los temas y haga sus preguntas que usted necesita. Estamos para servirle y seguimos promoviendo y predicando el Evangelio de Cristo Jesús para las naciones. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga. Amén y amén.